que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Estimados hermanos, estimados amigos que nos ven a través de este canal, que Dios le bendiga a usted donde quiera que se encuentre. En esta ocasión quiero compartir este tema que se titula así: el poder de una vida enfocada en Dios. El poder de una vida enfocada en Dios. Se dice que la luz concentrada o la luz enfocada pues, es muy poderosa, tanto que puede romper el acero, puede romper el hierro. Y usted lo ha visto a lo mejor, o tal vez lo ha practicado a través de una lupa, por ejemplo. Una lupa tiene la función de concentrar la luz. Así que a través de una lupa usted puede quemar un trozo de madera, puede quemar un trozo de papel o cualquier otra materia. Lo que queremos recalcar es que cuando la luz está enfocada puede hacer grandes cosas. Igual nosotros, cuando nuestra vida está enfocada en Dios, yo le aseguro que seremos altamente efectivos en todas las áreas de nuestra vida. Solo necesitamos enfocarnos en Dios. Y es que, estimados hermanos y amigos, en todo el mundo, este año ha sido de mucha preocupación, mucha gente angustiada. Esto ha sido a nivel mundial a causa de la pandemia que el mundo está sufriendo en estos días. Todos hemos sido sometidos a un estrés diario, a angustia, a temor, miedo a infectarnos de COVID-19, estrés por las muertes, las estadísticas que escuchamos,
o también temor por infectarnos y luego ser nosotros los que estemos en riesgo de morir, preocupados por la provisión, preocupados por el desempleo, no hay dinero para la canasta básica. Bueno, hay muchas razones para estar preocupados. ¿Y sabe qué? En situaciones como estas es fácil olvidarnos de las cosas del cielo y estar solamente enfocado en las cosas terrenas. Por ejemplo, ¿qué comeremos mañana? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar empleo? ¿Cómo evito el contagio? Todas estas son preocupaciones humanas, correctas, humanamente hablando, pero estas preocupaciones me pueden desenfocar de lo que realmente importa, y ese es Dios. Normalmente estamos pensando en las cosas que estamos pasando, en las preocupaciones, y nos olvidamos de Dios. Y la preocupación no solo nos estresa, la preocupación también nos hace perder la confianza en Dios. Porque usted está enfocado en el problema, está enfocado en la dificultad, a lo mejor está enfocado en sus propias posibilidades, en sus propias fuerzas, y se olvida de Dios. Entonces de ahí surge la desconfianza en Dios. Así que yo en este momento, en esta tarde, o día, mañana, donde quiera que usted se encuentre, si usted quiere que Dios le use poderosamente, que Dios le use grandemente, usted necesitará enfocarse en Él. Necesitará enfocarse en Dios. Mire, es que si nos enfocamos en Dios, podremos ser prosperados, vamos a ser bendecidos. Pero si nos desenfocamos de Dios, si no mantenemos nuestra vista enfocada en Dios, entonces sucederá que nuestra vida irá como un barco a la deriva, un barco sin timón, sin poder llegar a ningún lugar. No crecemos, no prosperamos, nuestra vida no tendrá mucho impacto. Así seremos, o así somos, cuando nos desenfocamos de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros reenfocarnos en Dios? ¿Cómo reenfocar nuestra vida en Dios? Y hablo de reenfocar porque de alguna manera, y es seguro, que todos estamos enfocados en algo. Y precisamente mi mensaje en esta ocasión es decirle a usted que tenemos que reenfocarnos tenemos que enfocarnos en Dios. Porque a lo mejor usted en este momento está enfocado en su dolor, está enfocado en su angustia, está enfocado en las noticias que está escuchando a diario. A lo mejor usted está enfocado en la escasez que está pasando en este momento, en la aflicción. Entonces, de alguna manera estamos enfocados en algo. Y aquí entonces lo que hay que hacer es reenfocarnos, dirigir nuestra vista a lo que realmente importa. Y ese es Dios. Por eso, esta sección que le doy a continuación es cómo reenfocar nuestra vida en Dios. Entonces, para reenfocar nuestra vida en Dios, en primer lugar, tenemos que vencer las distracciones. Las distracciones. Mire, en este mundo hay muchas distracciones. Hay de todo tipo de distracción y todas estas distracciones nosotros tenemos que vencerlas porque estas distracciones nos desenfocan de Dios. Nos hacen perder nuestra mirada de Dios. Las diversiones, los placeres, las preocupaciones, la falta de empleo, el mismo trabajo es una distracción. Las enfermedades se vuelven una distracción para nosotros muchas veces. Cualquier tipo de circunstancia que esté pasando puede ser una distracción para que usted se desenfoque de Dios. Así que tenemos que vencer las distracciones. La gente a menudo se distrae con mucha facilidad y deja de ver el objetivo, el verdadero objetivo, que es Dios. Quiero hablarle un poquito de una historia que se narra allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17.
es una historia tal vez de las más conocidas en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel estaba en un lado de un llano y el pueblo de los filisteos estaba a otro lado. Y desde los filisteos entonces surgía un hombre con una estatura muy grande, el gigante llamado Goliat. Este hombre salía de repente varias veces al día a desafiar a los ejércitos de Israel. El rey de Israel en este momento es el rey Saúl. Y el rey Saúl está allí con todo su ejército. Y aquel gigante salía con aquel vozarrón, gritaba e insultaba, desafiaba al ejército del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Cuando aquel gigante gritaba, cuando aquel gigante insultaba, todo el mundo temblaba. Todo el mundo temblaba, el rey temblaba. Es más, el rey estaba encuevado allá en su tienda, sin saber qué hacer, porque se sentía incapaz de enfrentar a este poderoso gigante. De repente alguien llega, más bien un joven de 17 años llamado David, y escuchó los desafíos y los insultos de aquel gigante. Y David dijo, yo voy a ir a pelear con ese gigante y lo voy a vencer. Y lo voy a hacer en el nombre de Dios. Así que David entonces fue y venció al gigante. Pero quiero hablarle de Saúl. ¿Cuál fue el problema de Saúl, el rey Saúl? El problema del rey Saúl fue que se enfocó en lo que él podía ver ahí cerca. Él se enfocó en las fanfarronerías de Goliat. Él se enfocó en la estatura de Goliat. Él se enfocó en los obstáculos y perdió su vista del Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Entonces, cuando perdió su vista del Dios de los ejércitos, entró en pánico. ¿Pero por qué? Si Dios era el que había librado todas las batallas siempre, así había sido siempre, ¿por qué ahora Saúl se desenfoca? Porque a veces, hermanos, los obstáculos nos pueden impresionar demasiado. A veces usted puede ver un gigante demasiado grande y se olvida que existe un gigante superpoderoso. Ese es Dios. Así que Saúl se desenfocó. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12? En el versículo 2, nos dice a nosotros este pasaje: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Quiero que nos enfoquemos, hablando de enfoque, ¿verdad? Que nos enfoquemos en esta oración. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Y ese es el consejo que Dios nos da. Poner nuestros ojos en Jesús. Esa es la exhortación que la palabra nos da. Enfocarnos en Jesús. Quiero ponerle un poquito en contexto de este versículo. Resulta que en el capítulo 11 de Hebreos, todo el capítulo ahí se ve una gran galería de gente importante. Es más, presenta la escena de una maratón donde han corrido atletas muy importantes, atletas famosos, todos los profetas, todos los patriarcas. Y ahí hay muchos nombres que corrieron, lo hicieron bien, terminaron bien la carrera. Entonces, resulta que el versículo 1 de Hebreos capítulo 12 dice así: en vista de lo que les he mencionado, de lo que les he hablado sobre estas personas famosas, nosotros, dice Hebreos 12:1, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, dice este pasaje que debemos despojarnos, debemos tirar todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos distrae, todo peso que nos asedia, debemos hacerlo a un lado. Y también dice el pecado
El pecado que nos enreda, que nos impide enfocarnos en Dios. Pesos. Esos pesos no precisamente son pecados, pero son cargas que traemos nosotros. Y esas cargas nos impiden servir con libertad a Dios. Nos impiden ver a Dios, enfocarnos realmente en Dios. Cargas como resentimiento, como amargura, como la falta de perdón. Más el pecado viene y entonces nos enreda, nos aparta del Señor. Y dice entonces en Hebreos que si queremos ganar, si queremos correr la carrera exitosamente y llegar a la meta, tenemos que quitar nuestros ojos de todas estas distracciones y enfocarnos. Lo que dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Enfocarnos en la meta. Jesús es nuestra meta. En Él debemos poner nuestros ojos. Solamente en Él. Él es nuestra meta suprema. No quitemos los ojos de Él, porque Él es el que nos va a ayudar, nos va a llevar al éxito. No ponga sus ojos en las riquezas, no en la posición social, no en la fama, tampoco en las enfermedades. Y no le estoy diciendo que no dé atención a las enfermedades, le estoy diciendo que no se enfoque solo en la enfermedad, en la escasez o en cualquier circunstancia que le está afligiendo, que está abatiendo su vida en este momento. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es más importante que la fama. Así que pongamos los ojos en Jesús, porque Jesús es más importante que cualquier posición social. Jesús es más importante que el dinero. Es más, Jesús es más importante que la enfermedad que usted esté pasando en este momento. Y no piense que es que estoy minimizando su problema. Solo le estoy diciendo que Jesús es más grande que la enfermedad. Le estoy diciendo que Jesús es más grande que cualquier escasez que usted esté pasando en este momento. Así que ponga sus ojos en lo que realmente vale la pena. Y es que si usted quiere ser un ganador en este mundo, usted debe enfocarse en Dios. Debe enfocarse en Dios y no en los afanes de esta vida. El rey Saúl fue un perdedor en este mundo. ¿Sabe por qué? Ya se lo dije. Porque él se enfocó en el problema, se enfocó en el bulto, en la distracción. Por eso él perdió. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de ver a Jesús? Se lo resumo en una sola frase, pequeñita. Cuando usted deja de ver a Jesús, sencillamente se hunde. Se hunde como hundirse en arenas movedizas, como hundirse en un océano. Esto le pasó al apóstol Pedro, cuando él vio a Jesús que venía caminando sobre el agua. Pedro dijo: Señor, si eres tú, permíteme caminar a mí también sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Y el apóstol Pedro salió de aquel bote, puso su primer pie sobre el agua y no se hundió, puso el segundo, dio el primer paso, el segundo paso. Pero mientras tanto estaba viendo a Jesús. ¿Sabe qué pasó? Cuando Pedro dejó de ver a Jesús, empezó a hundirse. El miedo le invadió. Entonces empezó a hundirse. Y dijo: Señor, sálvame porque me hundo. Porque entonces Pedro empezó a verse a sí mismo. Empezó a verse a él que estaba caminando. Empezó a ver el océano. Aquella inmensidad de agua. Y Jesús lo rescató. Cuando dejamos de ver a Jesús, nos hundimos. Sencillamente nos hundimos. Usted se angustia. Se siente impotente. Se convierte en presa del temor. Eso pasa cuando dejamos de ver a Jesús. Así que si queremos reenfocar nuestra vida en Dios, debemos vencer las distracciones en primer lugar. En segundo lugar, debemos ordenar nuestras prioridades. Quiero decirle que debemos dar lugar a lo primero, porque lo primero debe ser primero. Disculpe el juego de palabras. Dele lugar a lo primero, porque lo primero debe ser primero. Dice en San Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sabe? Estos versículos
nos están hablando de la mujer samaritana, aquella historia bonita que se narra en este capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús se encontró con esta mujer y tuvo una larga conversación. Y esta mujer entonces sintió que Jesús impactó su vida. Jesús se revela como ser el agua viva, el agua que va a producir ese impacto en el corazón de esta mujer, que le dice Jesús, en tu vida será como un río que salte para vida eterna. Y al final esta mujer dice la palabra que dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y aquí me detengo y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó con esta mujer de Samaria? ¿Se le olvidó el cántaro? ¿Acaso usted cree que esta mujer vino al pozo sencillamente porque estaba aburrida y dijo, bueno, voy a ir al pozo a traer agua a las 12 del día? Cuando el sol está en lo más fuerte en un desierto. ¿Cree usted que eso pasó? ¿Eso haría usted? Por lo menos yo no haría eso. Yo iría al pozo ya cuando el sol baja a las 4 o 5 de la tarde o en las horas de la mañana. No iría a las 12 del día. Pero esta mujer fue porque no tenía agua, necesitaba el agua y era importante para ella tener agua. Por eso fue a esa hora. Pero ¿qué pasó entonces? Lo que pasó es que ella encontró un agua mejor. Ahora encontró un agua verdadera. Y ella dijo, yo no quiero volver a tener sed. Encontró esa agua. Entonces dejó su cántaro, no porque lo olvidó, sino porque lo primero debe ser primero. Y ella dijo, voy a ir a mis vecinos a avisarles que he encontrado al hombre que hemos estado esperando siempre. Y el agua entonces, el cántaro de agua, ese pasó a segundo lugar. Ahora es Jesús el que importa. Es Jesús el que importa. ¿Cuántos de ustedes, estimados hermanos y amigos, necesitan dejar su cántaro para hacer lo importante? Necesitan dejar aquello que los está desenfocando de lo importante para empezar a enfocarse en Dios. ¿Y qué pasa cuando nuestras oraciones están desenfocadas de Dios? Debido a que vivimos enfocados en nuestros problemas, nuestras oraciones están llenas de quejas, llenas de lágrimas, llenas de protestas, cuando nuestras oraciones realmente deberían ser un verdadero conversatorio de alabanza con Dios, un conversatorio de una verdadera adoración a Dios. Nuestras oraciones deberían ser expresiones de contentamiento, deberían ser encuentros de amistad con Dios. Eso deben ser nuestras oraciones. Y bueno, ¿qué resultados tenemos de enfocar nuestra vida en Dios? ¿Cuáles son los resultados de enfocarnos en Dios? El primer resultado es que si usted enfoca su vida en Dios, usted será bendecido. Usted, yo, todos los que enfocamos nuestra vida en Dios, obtendremos bendición del Señor. Quiero hablarle un poquito de un hombre que enfocó su vida en Dios y desde que decidió enfocar su vida en Dios, él fue prosperado. Este hombre se llama Abraham. La vida de Abraham empezó a prosperar desde que él decidió dejar su tierra y seguir a Dios, empezar a servir a Dios. Se enfocó en Dios. Abraham, dice la palabra que Abraham era de una tierra llamada Ur de los caldeos. Y los caldeos eran una civilización que existió 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Una civilización que era muy adelantada, altamente civilizada, pero muy idólatra. La gente de Caldea conocieron el arte de escribir, la astronomía, la astrología, las matemáticas. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento de que aquellos magos vinieron del oriente, aquellos magos que vieron la estrella que les guió a Jesús, al niño Jesús, precisamente eran gente de ahí, de los caldeos. En este ambiente nació Abraham.
en este ambiente de prosperidad, en este ambiente de éxito, de descubrimientos científicos. Pero la vida de Abraham tuvo sentido hasta que él decidió enfocar su vida, reenfocarse en Dios. De hecho, el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 1 empieza con una conjunción adversativa y dice, pero Dios había dicho a Abraham. Significa que Dios ya había llamado a Abraham, pero Abraham estaba distraído en otras cosas. Y ahora Abraham tomó la decisión de enfocarse en Dios y fue allí entonces donde él empezó a obtener el verdadero éxito para su vida. Dios bendijo a Abraham en dos áreas. Lo bendijo materialmente. Le dio tierras, le dio tiendas, le dio ganado, le dio muchos obreros o esclavos. También le dio una nación que surgió de sus propios lomos. Mire, usted puede ver a su alrededor. ¿Qué tiene usted? Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha provisto. Tiene una casa, tiene un trabajo, estudia usted. ¿Qué tiene usted? Todo eso Dios se lo ha dado. Es bendición de Dios. Pero Dios también bendijo a Abraham espiritualmente. Abraham mejoró su vida cuando él empezó a amar y a enfocarse en Dios. Su vida espiritual mejoró enormemente. Y fue tan grande la bendición espiritual de Abraham que Dios llegó a llamarle mi amigo. Óigame, Dios no le llama amigo a cualquiera. Solo a aquellas personas que de verdad se entregan al Señor, que tienen una confianza absoluta en Dios, llegó a ser amigo de Dios. Por lo menos Dios le llamó mi amigo. ¿Podríamos nosotros bendecir a otras personas? La Biblia dice que Dios le dice a Abraham, allá en el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 y 2, te bendeciré y serás de bendición. ¿Qué significa esto? Que Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir para que tú bendigas a otras personas. Para mí y para usted significa que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Cuando Dios me bendice a mí, también está bendiciendo a otras personas a través de mí. Y en este tiempo de pandemia, yo creo que es bien oportuno para que usted disponga algo de lo que tiene. Que usted disponga algo de esa bendición que le ha dado a Dios a usted y comparta con un amigo, comparta con un familiar, comparta con un vecino, comparta un poco de comida, comparta un poco de su dinero. Estamos necesitándonos unos a otros. Necesitamos compartir las bendiciones. Pero ¿sabe qué? Dentro de las bendiciones espirituales, nosotros hemos recibido la bendición espiritual más grande que cualquier ser humano pueda recibir. Es el Evangelio. El Evangelio. Abraham no se quedó con esta bendición. Y por eso es que nosotros hemos conocido la palabra. Porque de Abraham viene Jesús. Y por eso encontramos la salvación nosotros. Ahora nosotros, Dios quiere que nosotros vayamos y compartamos este Evangelio. El Evangelio es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es el poder de Dios para salvar a la humanidad. No se quede con él. Compártalo. Comparta el Evangelio con sus vecinos, con sus familiares. Háblele de Jesús. En este tiempo aprovechelo para hablar de Jesús. Segundo resultado de enfocar nuestra vida en Dios. Su fe será desarrollada. Nuestra fe será desarrollada. Quiero retomar la historia de David allá y el rey Saúl, allá cuando se encontraba con los ejércitos filisteos. ¿Cuál es la diferencia entre David y el rey Saúl? La diferencia es que Saúl, cuando el gigante salía a gritarle, Saúl se enfocó en Goliat, se enfocó en la estatura de Goliat, se enfocó en los insultos de Goliat. Es decir, se enfocó en el problema, se enfocó en el obstáculo. Y Saúl así lo miraba, porque estaba enfocado en su propia debilidad. Saúl decía, no puedo enfrentarlo. Ninguno de nosotros puede enfrentarlo, porque él se enfocó en sus limitaciones. En cambio, David,
¿Qué tenía David? Apenas una onda de pastor. Pero David no se enfocó en la onda, no se enfocó en su debilidad. David se enfocó en el Dios de los ejércitos. Entonces David miraba a un gigante que estaba enfrentando y estaba desafiando al Dios de Israel. Nada más y nada menos que este gigante estaba desafiando al Dios de los ejércitos de Israel, a Jehová, Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Esa es la gran diferencia. Y por eso David tuvo éxito y David pudo vencer al gigante Goliat porque se enfocó en Dios. Y él dijo en el nombre de Dios. Y es que, estimado hermano, estimado amigo, cuando nos enfocamos en los obstáculos, nuestra visión se distorsiona. Los problemas se hacen tan grandes que nos impiden dar el próximo paso de fe. Y el éxito nosotros lo vamos a obtener en la medida que adoptamos la posición de David, es decir, nos enfocamos en Dios. Vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Cerramos en este momento y le hago siempre unas preguntitas a usted en el cierre. ¿Acaso usted está desenfocado? ¿Acaso usted está distraído de Dios? ¿Acaso usted ha perdido el verdadero enfoque? Déjeme decirle, recalcarle que Dios es su verdadero enfoque. Dios, cuando nos enfocamos en Dios, Él pone en orden nuestras prioridades. Dios es primero. Y recuerde que lo primero debe ser primero. Cuando enfocamos nuestra vida en Dios, Él mismo se encarga de redirigir nuestros anhelos, nuestros deseos. Y nuestros deseos entonces estarán enfocados en las cosas de arriba. Haga un alto en su vida en este momento. Pare. Deje ahí su cántaro como la mujer samaritana y vaya por lo más importante. Tal vez hasta este momento hay cosas importantes, pero ahora usted ha descubierto que Dios es más importante que cualquier cosa. Tal vez usted ha estado contemplando esa enfermedad que le ha agobiado. Tal vez usted ha estado contemplando esa escasez, esa angustia, ese miedo que le invade. Pero ahora yo le he dicho a usted que es más grande Jesús que su enfermedad. Jesús es más grande que la escasez que usted está pasando, que la aflicción que usted está pasando. Jesús es más grande que la riqueza que usted tiene. Jesús es más grande que cualquier éxito que usted pueda tener aquí en esta tierra. Ponga su vista en Jesús. ¿No le gustaría entregar su vida a Jesús en este momento? ¿No le gustaría a usted reconciliarse con el Señor Jesús? Reenfocar su vida con Él. Permítame orar por usted. Señor, en este momento oro por todos los hermanos que en este momento se están reconciliando contigo, están reenfocando su vida. También oro por aquellos amigos que están decidiendo entregar su vida a ti, Señor. Están enfocando su vida en ti, su vista en ti. Señor, ayúdales, guárdales, ayúdales a vencer las distracciones y dales todo tipo de bendición por el sencillo hecho de enfocar su vida en ti, Señor. Su vida va a ser de éxito, su vida va a ser próspera, su vida va a tener sentido. Gracias, Dios, por ellos. Gracias por la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos hablado de enfocar nuestra vida en Dios. Siga enfocado en Dios y va a ser una persona, un hombre o una mujer de éxito en esta vida. Que el Señor le bendiga.